En la era de las redes sociales, ¿cuánto de lo que realmente pensamos lo decimos? El temor a expresar una opinión y que ésta conlleve una cascada de críticas, comentarios sarcásticos y risas irónicas. ¿Te has preguntado cuánto de lo que decides mostrar o expresar en redes está realmente influenciado por la opinión de los demás? Este dilema, aunque parezca algo de la era del internet, es mucho más antiguo. Ya lo decía Cicerón en una de sus cartas a Ático en los años 50 a.C. Él lo mencionaba como publicam opinionem, para señalar cómo la percepción pública influye en nuestras acciones y también en las decisiones políticas de su tiempo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con una periodista alemana? Esa duda te la vamos a responder. La teoría de la espiral del silencio fue propuesta por Elisabeth Noelle Neumann, una periodista y politóloga oriunda de Alemania. Durante la reconstrucción de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, la investigadora observaba las dinámicas de las opiniones públicas. Ella, quien había trabajado en propaganda durante el régimen nazi, había sido testigo de cómo la opinión pública podía ser manipulada. Para nuestro protagonista, la clave estaba en la percepción de las opiniones mayoritarias y la amenaza directa o indirecta del aislamiento social. Por ejemplo, imagina que estás en medio de una fiesta con amigos o familiares y notas que comienzan a hablar mal de ciertas ideas o ideologías, las cuales tú crees como ciertas o sientes cierta afinidad por ellas. En ese momento surge el dilema: ¿debería dar mi punto de vista sabiendo que muy probablemente me voy a ganar el rechazo de mis amigos? Según esta teoría, las personas tenemos una especie de radar social innato, algo que la autora llamó una cuasi estadística, con la cual evaluamos el clima de opinión antes de expresar nuestras ideas. Si percibimos que nuestra opinión es poco compartida con los demás, tendemos a quedarnos en silencio para evitar el rechazo o la exclusión. Esta tendencia al silencio de quienes se sienten en desventaja refuerza la percepción de que la opinión de la mayoría es más dominante de lo que realmente es, creando una espiral del silencio. Siguiendo con el ejemplo de la fiesta, supongamos que quienes expresan abiertamente una opinión contraria a la tuya sean solamente 5 personas de un total de 20 asistentes. Entonces, estos 5 monopolizan la conversación y hablan de forma abierta sobre el tema. Como en ese momento no hay opiniones contrarias que rebatan los argumentos, se crea una atmósfera en donde pareciera que las ideas de estos 5 son una mayoría absoluta, siendo que solo representan el 25% de los asistentes. A eso se refiere Neumann con que el silencio refuerza la percepción de una mayoría dominante. ¿Te suena familiar? El trabajo de la politóloga es simplemente extraordinario. Explica de forma resumida que las opiniones mayoritarias pueden silenciar no por coerción directa, sino por el miedo a la exclusión de quienes piensen que sus ideas no son populares. Un ciclo que vemos a diario en redes sociales, cuando notamos las pintorescas maneras de descalificar a las opiniones impopulares. Pese a ello, esta teoría tiene más de 50 años, aunque en ese entonces los medios y su influencia actuaban de forma más limitada. Hoy, en la era del internet, nos encontramos inmersos en miles de cámaras de eco y la espiral del silencio adquiere otras formas. Plataformas como Twitter y Facebook amplifican las opiniones mayoritarias, destacando tendencias de opinión, y debido al diseño algorítmico que favorece el contenido popular, las voces disidentes son silenciadas de forma más eficaz. Finalmente, quienes quedan excluidos de la opinión popular encuentran ciertos nichos o grupos más cerrados que reafirman sus propias creencias, como el caso de los terraplanistas, o quienes creen que el 5G es una tecnología para el control mental. Por ejemplo, un estudio del 2014 encontró que las personas tendían a discutir menos los temas controvertidos en redes sociales que en persona. Para el estudio se tomó en cuenta como tópico la opinión sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos, que había sido revelado por Snowden ese mismo año. Cuando los participantes pensaban que sus puntos de vista respecto a los programas de vigilancia no serían compartidos por usuarios en redes sociales, se sentían menos inclinados a expresar sus puntos de vista. En cambio, si se trataba de cercanos o amigos, la motivación aumentaba, ya que pensaban que habría más aceptación o que habría más posibilidades de que compartieran sus puntos de vista. Pero, ¿qué sucede cuando la opinión pública cambia de dirección? Para Neumann, la espiral del silencio puede revertirse cuando una nueva opinión gana visibilidad y empieza a ser percibida como con posibilidades de ir en aumento. Este proceso genera un efecto de bola de nieve. A medida que más personas se muestran afines a un ideal, el temor de quienes comparten esas ideas
disminuye, incrementando las posibilidades de que más personas exterioricen sus opiniones. De hecho, la misma Newman constató que cuando los participantes de su estudio creían que su candidato presidencial tenía buenas probabilidades de ganar las próximas elecciones, estaban mucho más inclinados a dialogar o persuadir a quienes pensaban diferente. Pero cuando los participantes pensaban que su candidato representaba una minoría de la población, la disposición para conversar y persuadir a otros era mucho menor. En ese sentido, la expectativa juega un rol crucial. Puede que algún movimiento en este momento sea una minoría, pero que esperemos que con el tiempo vaya creciendo, lo cual nos haría proclive a tener una mayor aceptación sobre el mismo tema. Algo parecido explica Overton en su teoría sobre la ventana. Si te interesa este tema, te dejaré un enlace en la descripción de este video. Por supuesto que las opiniones de los demás se ven influidas por los medios de comunicación. Estos ayudan no solo a reflejar el clima de la opinión actual, sino que también ayudan a moldear una narrativa. The sharing of biased and False news has become all too common on social media. More alarmingly, some media publish these things simply aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think, and this is extremely dangerous to our democracy. Cuando los medios destacan ciertas opiniones y minimizan otras, influye la percepción del clima de opinión, y por lo tanto en lo que es aceptado y lo que no, incentivando la misma espiral del silencio. En ese sentido, puede perpetuar injusticias y mantener un status quo. Por ejemplo, en la década de 1960, durante el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, hubieron medios de comunicación que apoyaban la segregación racial. En parte por ello, muchas personas que apoyaban la igualdad racial permanecieron en silencio, debido al temor al ostracismo o incluso a la violencia. Este silencio, en combinación con una resistencia activa de los sectores conservadores, permitió que las actitudes racistas prevalecieran por más tiempo del que deberían. O también notamos el efecto de la espiral en ciertos casos paradójicos, como en algunas elecciones presidenciales. ¿Cuántas veces las encuestas nos han dado como ganador un candidato semanas antes de la votación, generando un efecto del carro ganador? Es decir, influir en la percepción de quienes dudan para que se decidan por el candidato que muestran como ganador en las encuestas, solo para encontrarse el día de las elecciones con un resultado totalmente distinto, promovido por una mayoría silenciosa. Aquellos que por temor a expresar su opinión, las encuestas no los tenían en cuenta y que alteran significativamente los resultados. Por eso, y por muchas otras razones, aunque la politóloga teorizó sobre ello hace más de 50 años, sus teorías siguen más vivas que nunca. ¿Y tú? ¿Cuánto de lo que piensas realmente lo expresas?